let's take a quick moment to pray together. Amen. Lord, help us now as we open your word, give us the words to speak clearly. Give me the words to speak clearly. And grant Miguel the grace to translate with ease. And we pray, Lord, that you will speak to all of us today. Help us hear your voice and receive what you want us to receive this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pentecost is not only a day of power, it is a day of promise fulfilled. Pentecostés no es solo un día de poder, es una promesa cumplida. It is a day written in the calendar of God long before it even arrived in Acts chapter 2. Es una fecha escrita en el calendario de Dios, inclusive antes de Hechos capítulo 2. In ancient Israel, Pentecost was the feast celebrated 50 days after Passover. En el antiguo Israel, Pentecostés era una fiesta celebrada 50 días después de la Pascua. It was the harvest festival. Era el festival de la cosecha. But even before this day became a harvest festival, there was an even more important event that took place. Pero incluso antes de que ese día se convirtiera en la fiesta de la cosecha, había un evento aún más importante que tuvo lugar. On that day, on Pentecost Day, exactly on Pentecost Day, En ese día, exactamente el día de Pentecostés, was the day Israel received the law of God through Moses on Mount Sinai. fue el día que el pueblo de Israel recibió las tablas de la ley en el monte Sinai. Exodus 19 tells us that after the Israelites were rescued from slavery in Egypt, God led them to Mount Sinai. Éxodo 19 nos dice que después de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, Dios los condujo al monte Sinai. There, 50 days after the Passover lamb had been sacrificed, Allí, 50 días después de que el cordero pascual había sido sacrificado, 50 days after they put the blood of an innocent lamb in the doorpost of their homes, 50 días después de que pusieron la sangre del cordero inocente en los marcos de las puertas, God gave the law to Moses so that he could give it to his people. Dios le entregó la ley a Moisés para que él se la pudiera dar a su pueblo. On Pentecost Day, En el día de Pentecostés. and when they received it, he made a covenant with his people with these words. Y cuando lo recibieron, hizo un acuerdo, un pacto con su pueblo con estas palabras. You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Vosotros me seréis reino de sacerdotes y nación santa. That moment at Sinai was the beginning of Israel's identity as God's covenant people. Ese momento en el monte Sinaí fue el inicio del pueblo de Israel como la nación de Dios. A people set apart, governed not by Pharaoh or the gods of Egypt, but by the word and the presence of the living God. Un pueblo apartado, no gobernado por el faraón ni por los dioses de Egipto, sino por la palabra y la presencia viviente de Dios. Now fast forward to Acts chapter 2. Ahora avancemos rápidamente a Hechos capítulo 2. We are again 50 days after the Passover. Estamos nuevamente 50 días después de la Pascua. This time, 50 days after Jesus Christ, the sinless Lamb of God, was sacrificed on the cross. Estamos 50 días después de que Jesús, el Cordero sin pecado de Dios, fue sacrificado en la cruz. And we see once again, God comes down. Y vemos una vez más, Dios viene a nosotros. Not
not to write his law on tablets of stone, but just as he promised through the prophet Ezekiel to write his law on the hearts of his people. No para escribir su ley en las tablas de piedra, sino tal como lo permitió por medio del profeta Ezequiel, para escribir su ley en los corazones de su pueblo. Notice what Ezekiel 36 verse 26 and 27 says. Ezequiel versos 36, versos 26 al 27 dice: And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes. Os daré un nuevo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. So this Pentecost is not only powerful, but also deeply meaningful, because it is perfectly synchronized with God's timing. Así que este Pentecostés no es solamente poderoso, sino que es muy significativo porque está perfectamente sincronizado con el calendario de Dios. At Sinai, God gave his law and made Israel his people. En Sinaí, Dios dio su ley y hizo de Israel su pueblo. At Pentecost, through Jesus Christ and by his Spirit, God gives his very presence and forms a new people, his church. En Pentecostés, por medio de Jesús y de su Espíritu, Dios da su misma presencia y forma un pueblo nuevo, su iglesia. So let's read Acts chapter 2, verses 1 to 4. Leamos Hechos 2, versos 1 al 4 juntos. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them, and each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. In these verses, we see 4 signs, 4 miracles that reveal what it means for the Holy Spirit to come. En estos versículos vemos 4 señales, 4 milagros que revelan lo que significa que venga el Espíritu Santo. Sign number 1, Señal número 1, the mighty wind. el viento poderoso. Acts 2:2 says, suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind. El verso 2 de Hechos 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. The word spirit in both Hebrew and Greek can mean wind, or breath. La palabra para espíritu en hebreo y en griego puede significar viento o aliento. And notice how Jesus described the Holy Spirit. Y ahora veamos cómo Jesús describe el Espíritu Santo. In John 3:8, Jesus said, En Juan 3:8 Jesús dice, the wind blows where it wishes, and you hear its sound, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
This sounds like a rushing wind, reminds us that the Holy Spirit is powerful and sovereign. Este sonido, como de un viento recio, nos recuerda que el Espíritu Santo es poderoso y soberano. He goes where he pleases. Él va donde Él desea. Like the wind, we cannot control him. Como el viento no lo podemos controlar, But when he comes, we can see his effects. pero cuando Él viene podemos ver sus efectos. This wind is not gentle, Este viento no es sutil, it's mighty. es poderoso. It comes to awaken, to break down, and to rebuild. Viene para despertar, a derribar y a reconstruir. The Holy Spirit is the breath of God that gives life. El Espíritu de Dios es aliento de Dios que viene a dar vida. But he is also the power that destroys the rule of sin in the human heart. Pero también es el poder de Dios que viene a destruir el pecado en el corazón humano. He comes to make a new creation. Él viene a hacer una nueva creación. As Paul says in 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, he aquí todas son hechas nuevas. And this is why the Spirit is not a decoration for our lives. Y esta es la razón por la que el Espíritu no es una decoración para nuestras vidas. It's not an ornament. No es una norma. He is the power that transforms our lives completely. Es el poder que transforma nuestras vidas completamente. He comes to dethrone Satan and sin and to make a man and a woman the people of God. Él viene para destronar a Satanás y al pecado y hacer de un hombre y a una mujer el pueblo de Dios. So sign number 1 is the mighty wind. La señal número 2 son las lenguas de fuego. And the sign number 2 is the tongues of fire. La señal número 2 son las lenguas de fuego. And notice in verse 3 how it says the book of Acts. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them, on each one of them. Hechos 2, versículo 3 nos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. They first heard the wind, now they see fire. Ellos primero escucharon el viento y ahora vieron fuego. In the Bible, fire is often a sign of God's presence. En la Biblia, el fuego generalmente significa la presencia de Dios. God led Israel through the wilderness in a pillar of fire. Dios guió a Israel en el desierto a través de una columna de fuego. And Hebrews 12:29 reminds us our God is a consuming fire. Y en Hebreos 12:29 nos recuerda, nuestro Dios es fuego consumidor. Fire represents God's holiness, His purity, and His power to purify. El fuego de Dios representa la santidad de Dios, su pureza y su poder para purificar. The Holy Spirit, who is called holy, comes to burn away sin. El Espíritu Santo, que es llamado santo, viene para quemar el pecado. In the Old Testament, fire meant that God was near, but now this fire rests on each person. En el Antiguo Testamento, el fuego significaba que Dios estaba cerca, pero ahora este fuego reposa sobre cada persona. This is the fulfillment of Jesus' promise in John 4:21 and 24. Este es el cumplimiento de la promesa de Jesús de Juan 4:21 al 24. That we would no longer worship on one mountain or in one temple, but we would worship God in the Spirit and in truth. Que ya no adoraríamos en un monte o en un templo, sino que ahora adoraríamos en espíritu y en verdad. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because we are now His temple.
porque ahora nosotros somos su templo. Paul says in 1 Corinthians 6:19, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?" Pablo dice en 1 Corintios 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos? At Pentecost, the fire moves from the tabernacle to the hearts of men and women. En Pentecostés, el Espíritu Santo, el fuego, se trasladó del tabernáculo a los corazones de los hombres y mujeres. And now, God make his home not in a building, but in his people. Ahora Dios hace su morada no en un edificio, sino en su pueblo. So sign number 1, a mighty wind. Así que la señal número 1, un viento poderoso. Sign number 2, tongues of fire. Señal número 2, lenguas de fuego. And sign number 3, speaking in tongues. Y señal número 3, hablar en lenguas. Acts, I'm sorry, I put hechos in Spanish in my paper here. Acts 2:4 continues saying, they began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Hechos 2 al 4 continúa, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. The word tongues here means languages. La palabra lengua significa idiomas. In Acts chapter 2, verses 8 to 12 make it very clear. Los versículos 8 al 12 lo dejan muy claro. These were real, understandable languages spoken by visitors to Jerusalem from all over the world. Eran idiomas reales y comprensibles que hablaban personas que visitaban Israel de alrededor del mundo. This was not emotional noise, it was gospel proclamation. No era un sonido emocional, era la proclamación del Evangelio. In the mother tongues of many nations. En las lenguas de origen de muchas naciones. This moment is filled with deep meaning. Este momento está lleno de profundo significado. In Genesis 11, at the Tower of Babel, God confused the languages of mankind to humble human pride. En Génesis 11, en la Torre de Babel, Dios confundió los idiomas de la humanidad para humillar el orgullo humano. But now, through the Spirit, God unites many languages in one message, the message of salvation through Jesus Christ. Pero ahora, por medio del Espíritu, Dios une muchos idiomas en un mensaje, el mensaje por medio de Jesucristo. The course of Babel is being reversed. La maldición de Babel se está revirtiendo. Not by making one human language, No creando un solo idioma humano, but by making the gospel understandable in every language. pero haciendo el Evangelio entendible para la gente de todas las naciones. God is gathering a universal church Dios está reuniendo una iglesia universal from every tongue and tribe. de cada lengua y de cada tribu. Even today, gospel is preached in Spanish, Swahili, in Mandarin, in Arabic. Incluso el día de hoy el Evangelio está siendo predicado en español, en suajili, en mandarín, en árabe. Different tongues, one gospel. Múltiples lenguas, un solo Evangelio. And this is the work of the Holy Spirit. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. So sign number 1, Así que señal número 1, a mighty wind. Sign number 2, tongues of. Sign number 3, speaking in. And sign number 4, filled with the Holy Spirit. y señal número 4, llenura del Espíritu Santo. Notice in verse 4, begins with this statement, and they
were all filled with the Holy Spirit. Hechos 2, versículo 4 comienza con esta declaración. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. This phrase, filled with the Holy Spirit, is one of several times it is used in the book of Acts. Esta frase, llenos del Espíritu Santo, se utiliza por primera vez en una de las muchas veces que se utiliza en el libro de Hechos. In other parts of Acts 1:5, it says, baptized with the Holy Spirit. In Acts 1:8, it says, the Holy Spirit will come upon you. And then in Acts 2:38 says, and you will receive the Holy Spirit. Otras incluyen Hechos 1 al 5, seréis bautizados por el Espíritu Santo. Hechos 1 al 8, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Hechos 2:38, recibiréis el don del Espíritu Santo. All these describe the same event. Todas estas describen el mismo evento. The Spirit of God entering into believers. El Espíritu de Dios entrando en los creyentes. This is not a second blessing for a few special Christians. Esto no es una bendición secundaria para algunos cristianos especiales. It is the gift of salvation for all who trust in Jesus Christ. Es el don de la salvación que viene por medio de Jesucristo. Paul makes it clear in 1 Corinthians 12, verse 13, for in one Spirit we were all baptized into one body. Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. To be filled with the Spirit is to believe. Ser llenos del Espíritu Santo es creer. Is to have our eyes open to see our sins and to see Christ crucified for us and to place our trust in Him. Es abrir los ojos para ver nuestro pecado, para ver a Cristo crucificado por nosotros y para poner nuestra confianza en Él. Jesus said of the Spirit in John 16:14, He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. Jesús dijo del Espíritu en Juan 16 al 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. The Holy Spirit doesn't come to offer a spiritual experience. El Espíritu Santo no viene a ofrecer una experiencia espiritual. He comes to preach the gospel of Jesus to our own hearts. Él viene a predicar el Evangelio de Jesucristo a nuestros propios corazones. And the result of His coming is not simply emotion. It is the clear and powerful preaching of the Word of God to our hearts. Y el resultado de su venida no es solo una emoción. Es la predicación clara y poderosa de la palabra de Dios. Yet, today, many resist preaching. Y sin embargo, aún hoy, muchos se resisten a la predicación. Some want to replace it with entertainment, emotion, or spectacle. Algunos quieren reemplazarla por emoción, entretenimiento o espectáculo. But imagine, what if Peter had not preached that day? Pero imagínense qué hubiera pasado si Pedro no hubiera predicado ese día. Because the result of being filled with the Holy Spirit was preaching. Porque el resultado de que viniera el Espíritu Santo fue por la predicación. What if the apostle had stayed silent? ¿Qué hubiera pasado si el apóstol hubiera permanecido en silencio? If the Spirit had not moved them to speak, the church would have remained a small group of 120 and fade away. Si el Espíritu no lo hubiera impulsado a hablar, la iglesia hubiera permanecido en un grupo pequeño de 120 personas y habría desaparecido. But the Spirit came and He filled them not with noise or novelty, but with the fire of the Word of God. Pero el Espíritu vino y los llenó, no con un ruido y con novedades, sino con el fuego del Espíritu Santo. Pentecost began with a sermon, and that sermon set the world on fire.
Pentecostés comenzó como un sermón, y ese sermón incendió el mundo. As Joel prophesies in chapter 2, verse 28, "And I will pour out my spirit on all flesh." Y como había profetizado el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. On young and old, men and women, all who call on the name of the Lord. Sobre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos los que invocan el nombre del Señor. So to close, my dear friends, Así que para cerrar, mis queridos amigos, let me tell you something that Moses says in Numbers 11:29. déjenme decirle algo que Moisés dijo en Números 11, versículo 29. Would that all the Lord's people were prophets, that the Lord would put his spirit on them. Ojalá que todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. And you know what? ¿Y saben qué? At Pentecost, God say yes to that longing of Moses. En Pentecostés, Dios dice sí al anhelo que tuvo Moisés. The Spirit comes and he comes to stay. El Espíritu vino y vino para quedarse. Not just for the apostles, not just for pastors, but for all God's people. No solo para los apóstoles, no solo para los pastores, sino para todo el pueblo de Dios. So what do we do with Pentecost? Entonces, ¿qué hacemos en Pentecostés? We don't need to wait for the Holy Spirit. No necesitamos esperar por el Espíritu Santo. He has already come. Él ya ha venido. He is in us. Él está en nosotros. The moment that we believe in the message of Jesus, the Spirit is indwelling in us. En el momento en el que nosotros creemos el mensaje de Jesucristo, el Espíritu entra en We nosotros. don't need to look for a second blessing. The blessing is already here and now. ¿Quién necesita buscar por una segunda bendición? La bendición está aquí, en este momento con nosotros. We don't need to chase after spiritual experiences. The Holy Spirit points us to Jesus, who transforms our hearts and gives us new life. No necesitamos perseguir experiencias nuevas. El Espíritu Santo ya entra con nosotros y nos guía a Jesucristo. My dear friends, this is the deepest spiritual experience you will ever receive. Mis queridos amigos, esta es la experiencia más profunda espiritualmente que ustedes ya han recibido. To know Him Conocerlo a Él and to be known by Him. y ser conocido por Él. That is the miracle of the Holy Spirit. Ese es el milagro del Espíritu Santo. So let us walk in the Spirit, let us believe in the gospel, and let us live as temples of God. Así que caminemos en el Espíritu y vivamos como templos del Espíritu. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for the gift of your Holy Spirit. The wind that awakens, the fire that purifies, and the voice that proclaims, and the presence that stays. Thank you for not leaving us alone. Thank you that your Spirit lives in us and points us to Jesus and empower us to live as your people. So make us a people marked by your word, filled with your Spirit, and united in one body, one church, until the day we see you face to face. In Jesus' name we pray, our risen
and reigning Lord Jesus Christ. Amen.